milagroso eres, Jesús. Vaya escuchando esta melodía. Qué lindo eres, Jesús. Qué lindo eres, mi Señor. Santo es tu santo nombre, Señor. Aleluya, 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 Señor Santo. Qué bello eres, mi Señor, qué bello eres. Muy buenas noches a todos, Dios les bendiga. Este que les habla es el evangelista Carlos Vales. Y hoy me acompaña mi esposa, Carolyn Barreto, y juntos somos el ministerio Matrimonios Unidos por el Evangelio. Amén, Dios les bendiga en esta noche. Gracias a todos los que se están conectando y los que más adelante van a ver este video. Sin lugar a dudas, esta noche es una noche que el Señor ha preparado para usted y para nosotros. El Señor ha puesto esta reflexión que sin lugar a dudas va a bendecir su vida, porque esperamos que así sea. El mensaje de esta noche se encuentra en Lucas capítulo 22, versículos del 39 al 46. Lucas 22, del versículo 39 al 46. Y es cuando Jesús ora en Getsemaní. Por eso le hemos titulado el Getsemaní. Aleluya. Porque sin lugar a dudas ese fue el lugar, el escenario en donde Jesús pasó la noche más angustiosa de su vida. Y es en ese momento, en ese escenario, el que nosotros queremos evitar, porque a todos nos va a tocar en algún momento pasar por ese momento. Y nadie lo quiere, nadie quiere pasar por ahí. Sin embargo, el Señor nos muestra cómo superar ese momento. Y esa es la enseñanza. Número uno, queremos dejarte saber lo que nuestro Señor Jesucristo pasó. Y número dos, queremos dejarte saber cómo superarlo a través de su ejemplo. Aleluya. Esta escritura, ¿verdad? Hoy queremos, ¿verdad? Que te queremos traer. Vamos a ver cómo el Señor realmente en medio de su valor, de su dolor, de su sufrimiento, Amén, de su agonía, de su desesperanza y su misericordia, entrega al Hijo de Dios por nosotros. Y todo esto lo hace por amor al Padre y por obediencia al Padre, y por amor a nosotros. amén. Y dice así, vamos a dar lectura a la palabra. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a estar leyendo la traducción Reina Valera. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad para que no entren en tentación. Wow. Orad para que no entren en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Lo voy a repetir. Y estando en agonía, oraba intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entren en tentación. Wow. La escritura dice, ¿verdad? Comenzando el versículo 39, que él saliendo se fue, como solía hacer, y fue al monte y se llevó a sus discípulos. Jesús nos enseña en este versículo específicamente a la importancia de una relación con el Padre, porque esta relación siempre viene atada a una oración. Dice como solía. En otras palabras, como tenía de costumbre Jesús hacer con el Padre. ¿Para qué? Para que lo llenara de confianza, para que lo llenara de fuerza, pues él iba a atravesar un momento muy doloroso en su vida. Ante el momento que todos nosotros queremos evitar, necesitamos hacer de costumbre la oración, necesitamos hacer de costumbre la relación con el Padre. ¿Para qué? Para que la voluntad
se haga dentro de nosotros. Y cuando estemos pasando por medio de pruebas, sea por medio de la oración que nosotros podamos pedir la ayuda al Señor. Padre, ayúdame en mi momento de dificultad. Padre, ayúdame en este momento que estoy atravesando. Padre, ayúdame porque necesito depender de ti. También dice la Escritura que él estaba en un lugar específico, que él lo hacía de costumbre. Él iba a este sitio de costumbre. Específicamente, en otras palabras, nosotros también necesitamos un Getsemaní. Nosotros necesitamos buscar este lugar en donde nosotros podamos tener una relación directa con el Padre, podamos tener un lugar de intimidad, un lugar donde nosotros podamos derramar nuestro corazón ante Él y ante su presencia, un lugar donde su gloria y su presencia nos fortalezca, un lugar donde lo que hagamos en oculto, Él nos pueda recompensar en lo público. También dice la Escritura que cuando llegó, lo primero que le dijo a los discípulos fue: orad, para que no entréis en ¿qué? En tentaciones. En otras palabras, en el lugar que tú vas a convertir como tu Getsemaní, ahí no puede entrar nada más. Lo único que tiene que haber ahí es una relación contigo y con el Padre. Ahí no puede haber una distracción, no puede haber un teléfono, no puede haber un televisor, no puede haber nada. Tiene que haber algo que te pueda relacionalmente con el Padre. Amén. Me sorprende mucho porque Jesús les insistía en que oraran. Yes. Porque déjame decirte, hay una palabra aquí clave cuando dice no, para que no sean tentados. O sea, cuando hablamos de tentación, estamos hablando de un tentador que se llama Satanás. Él opera a través de una incentivación para destruirte, para que tú hagas lo malo y a través del pecado destruirte. Él solamente necesita poner en ti y en mí una duda. Para que nosotros abramos esa puerta en desobediencia al Padre y entremos al pecado. Wow. Y Jesús conocía de este tentador. Es por eso la insistencia de Él a sus discípulos: oren, oren para que no sean tentados. O sea, en otras palabras, Jesús les estaba diciendo: yo sé a lo que nos vamos a enfrentar. Wow. Yo lo conozco. Yo sé de lo que Él es capaz. Yo lo enfrenté porque yo estaba en el Espíritu en el desierto. Porque ciertamente Jesús vino 100% hombre, a la vez que vino 100% Dios, pero Él experimentó cada una de nuestras emociones. Sí, Señor. Y Jesús sabía lo que Él iba a pasar. Y es por eso que Jesús tal vez no predicaba todo el tiempo. Jesús tal vez no sanaba todo el tiempo, pero hay algo que la Escritura me señala, y es que Jesús oraba todo el tiempo. Aleluya. Sí, Señor. Jesús estaba en constante dependencia y comunicación con el Padre. Por eso cuando Él fue al desierto y Satanás estuvo allí tentándole, Él lo pudo vencer. Wow. Porque Él estaba en el Espíritu. Y tú y yo nada podemos hacer fuera del Padre. Aleluya. Nosotros necesitamos orar, porque las aflicciones que vamos a enfrentar en este mundo, ciertamente como seres humanos vamos a tener fragilidades, vamos a tener debilidades, pero es solamente con la mano del Padre en su cobertura que nosotros vamos a poder vencer, ya sea la tentación, ya sea la enfermedad, ya sea la aflicción, el temor. No importa lo que venga a nuestra vida, nosotros tenemos que aprender de nuestro mejor maestro, que se llama Jesús. Nosotros tenemos que tener dependencia absoluta del Padre. Algo que dice la Escritura, como Ley dijo, que tenían que orar. Pero dice Marcos específicamente, Marcos 14:34, y les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Algo que yo quiero que ahora mismito usted se imagine el lugar donde estaba Jesús. Jesús está llegando al Getsemaní, trae a sus discípulos, y entre los discípulos tenía a 3 que eran íntimos, Pedro, Juan y Jacob, y les dice estas palabras. Yo me imagino a sus discípulos en ese momento pensando: wow, ¿qué le pasará al maestro? Si Él es el maestro, esta es la persona que algún día resucitó enfermo, resucitó a los muertos, sanó enfermo, hacía milagros, caminaba por las aguas y detenía las tormentas. ¿Cómo él no podía librarse de esto?
de que Él tenía que dar su vida en la cruz del Calvario. ¿Tú sabes lo que pasaba? Que sus discípulos todavía no entendían el propósito. El propósito de Jesucristo era que tenía que llegar a esa cruz. ¿Para qué? Para que tú y yo tuviéramos la oportunidad de ser salvos. La Escritura lo dice así mismito, para que se cumpliera lo que habló el profeta Isaías, que dijo: mas Él cargó nuestras transgresiones y nuestros pecados por medio de su sacrificio, para que seamos salvos. Dice la Escritura también que Él se apartó y lo primero que dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Wow, este versículo a mí aquí hay unos factores muy importantes. Lo primero que hizo fue que se apartó para tener un momento de intimidad. ¿Con quién? Con el Padre. Tienes que apartarte para que puedas tener una relación con el Eterno. Si tú no te apartas, no vas a tener una relación con el Eterno. ¿Sabes lo que vas a tener? Una distracción. Y las distracciones van a ser las cosas del mundo. Una vez tú te relaciones, entonces tú vas a tener un momento de intimidad del cual yo le puedo pedir a Él. Otro factor que dice fue que Él oró. Y lo primero que dijo, wow, fue Padre. En la Escritura en real dijo Abba, que es lo mismo que significa Padre. Jesús nos muestra como hijo que Él amaba a su Padre. ¿Para qué? En momentos de angustia y de dolor. Pues es un verdadero Padre que escucha la voz de un hijo cuando está clamando. Es aquel verdadero Padre que cuando tú estás pasando por aflicción, cuando tú estás pasando por prueba, cuando tú estás pasando por tormenta, es Él el que te escucha. Pero si tú no tienes una relación con Él, seguirás en esa tormenta. ¿Por qué? Porque la tormenta no es para matarte, sino la tormenta es para formarte. Y el día que tú dependas, como estaba dependiendo Jesús, totalmente de Él, entonces vas a entender el propósito. Dice también que Él dijo: pasa de mí esta copa. Y Jesús dice estas palabras, no lo dice en su deidad, Él lo dice en su humanidad, como hombre. ¿Por qué? Porque Él iba a pasar por un sufrimiento muy fuerte. Y te voy a decir más, el lugar donde estaba Jesús era el Getsemaní, pero Jesús iba a ser llevado al Calvario, en el mismo lugar donde un día Abraham iba a sacrificar a Isaac. Y en aquel lugar era que Dios le dice a Abraham: no lo sacrifiques, no lo sacrifiques. ¿Y por qué le dijo eso? Porque iba a haber un cordero del sacrificio. Aquello que estaba pasando allí era Jesús, una tipología de Jesús mismo, que estaba evitando. Este era el proceso para que Jesús pudiera llegar a la cruz del Calvario. ¿No me crees? Génesis 22 lo dice específicamente y lo habla así mismito, que cuando Él iba a sacrificar a su hijo, Jesús lo detuvo. Y cuando le detuvo, miró atrás y había un cordero. Isaías lo dice específicamente también, Isaías 53, dice: maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Primera de Juan 29 dice: y al siguiente día vio Juan que venía el Jesús, el cordero que quitaría el pecado del mundo. Apocalipsis 13:8 dice: y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres estaban escritos en el libro de la vida del cordero que fue inmolado desde el principio. El real sufrimiento de Jesús no era que iba a dar la vida por nosotros, no era eso, que iba a ser maltratado, perdón. El verdadero sufrimiento de Jesús era que iba a ser separado por primera vez del Padre. Y en ese momento no iba a depender directamente del Padre, y eso lo tenía en agonía, porque desde que nació dependía del Padre. Siempre desde el comienzo estuvo con el Padre, pero aquel momento era un momento difícil, porque Él dependía totalmente. Nosotros también necesitamos depender totalmente de Jesús. Nosotros necesitamos depender de Él, porque será Él el que nos va a ayudar, será Él el que en el momento de agonía estará con nosotros. Dice la Escritura, nos vamos más allá, dice que en el momento de su agonía, en el momento que estaba sufriendo, se le aparece un ángel. El ángel, yo me imagino el sufrimiento de él llorando en el piso: voy a ser separado de mi Padre, no tengo una dependencia. Y yo me imagino el ángel que viene y lo abraza en aquel momento y le dirá al oído: no estás solo, tú no estás solo, ni nunca lo has estado. Tu Padre está aquí,
El Espíritu está aquí. En tu momento de travesía, en tu momento de Getsemaní, en el momento que tú quieres evitar, Jesús está ahí. Jesús está ahí. Y Él está ahí para traerte, para restaurarte, para que vengas a Él. Él dio la vida por nosotros y lo hizo. ¿Sabes por qué? Por amor. Lo hizo por amor y por obediencia al Padre. Aleluya. Estos momentos de enseñanza con mi Jesús me llevan más allá, porque Él era Dios. Él pudo haberse librado de todo esto, mas sin embargo Él no lo hizo. Él se fue de rodillas porque Él tenía que cumplir esa palabra. Él tenía que pagar esa deuda. ¿Sabes qué? Yo estaba analizando y yo decía, si Él decidía no hacerlo, ¿dónde iba a quedar ese camino que Él les dijo a los que estaban allá? Yo soy el camino y la verdad. Si Él no abre ese camino, ¿cómo ellos iban a ver ese camino? Si Él no hacía ese sacrificio, ¿cómo Él le dijo a la mujer, si tú crees en mí, por tu interior van a correr ríos de agua viva? ¿Dónde está esa palabra que Él había dicho? Yo voy a resucitar y ustedes también resucitarán conmigo. Para que todo eso se cumpliera, Jesús tenía que pasar por esa cruz, por ese calvario, por esa noche tan turbulenta. Fue una noche llena de aflicción. Fue la peor noche de su vida y yo estoy segura de eso. ¿Cuántos de nosotros pensamos que hemos pasado un mal momento? ¿Cuántos de nosotros hemos pensado que estamos pasando lo peor? Nada se compara con el sufrimiento que Él tuvo esa noche. Él estaba en su humanidad. 100%. Él experimentó el miedo, la angustia, el temor, la ansiedad. Y mira si no fue tanto ese miedo y esa ansiedad que dice que su sudor caía como gotas de sangre. Hay una condición que se le conoce como hematidrosis. Y eso es que cuando los vasos sanguíneos se dilatan, se expanden hasta el punto de ruptura. Wow. Y eso sucede en la epidermis, que esa es la capa más cercana a las glándulas sudoríparas. Yo digo, el dolor de Él fue tanto. Y esto se ocasiona por un estrés demasiado alto. Cuando hay un dolor muy fuerte, ocurre este fenómeno muy extraño. Y yo digo, wow, cuánto dolor, cuánta aflicción, cuánto estrés tuvo que haber estado pasando Él para que esos vasos sanguíneos se dilataran y se rompieran. Wow. Para que Él estuviera sudando, que saliera sangre de Él. ¡Qué dolor! Yo quiero que usted se imagine ese dolor. Sin embargo, dice que mientras más era su agonía, más Él se arrodillaba a orar. ¿Sabes qué, Carlos? A veces cuando nosotros estamos en nuestra agonía, nos agotamos. Nos agotamos y dejamos de orar. Pensamos que una oración de 5 minutos es suficiente. Y a veces nos preguntan, oh, ¿ya oraste ante tu situación? Y tú dices, sí, yo oré. ¿Cuánto oraste? Cuanto más te aprieten, más tú tienes que orar. Vamos. Jesús nos mostró que en su angustia, Él más oraba. Hasta que se postró en el piso, se postró porque Él oraba. Dice que Él estaba en agonía. Cuando uno está en agonía, estamos casi moribundos. Lo que precede es la muerte. Cuando nosotros estamos en agonía, estamos en una aflicción extrema. Nosotros estamos enfrentando unos conflictos espirituales. Porque todo lo que pasa en nuestra mente es un conflicto espiritual. Y Jesús estaba pasando por eso. Pero yo me pregunto, ¿qué tú estás haciendo en tu Getsemaní? ¿Qué tú estás haciendo en tu momento de angustia y de sufrimiento? ¿Estás orando? Yo no creo que tú estás sudando sangre. Yo creo que tú tienes, a través de este ejemplo, la oportunidad de decir, ¿sabes qué, Jesús? Tú pasaste la peor noche por mí. Lo que yo estoy pasando no se compara. Pero yo sí estoy haciendo y voy a hacer algo que tú me enseñaste. Y es que en medio de mi aflicción yo te voy a invocar. Yo voy a clamar. Me sorprende el detalle que dice que Él se llevó a Pedro, a Juan y a Jacobo. Pero que
cuando fue a pasar esa angustia, Él se alejó de ellos. Él permitió que ellos vieran su sufrimiento. Pero en el momento de angustia, Él estuvo solo. Porque lo que Él iba a pasar, Él tenía que estar solo. Eso nos muestra a mí, eso me muestra a mí y a ustedes que en nuestro momento de angustia tenemos que irnos solos con el Padre. A veces vamos donde todo el mundo, a que nos dé una palabra, a que nos digan un mensaje de aliento, y no vamos a la principal fuente. Amén, amén. No vamos a Jesús. Él estuvo solo allí esa noche para que tú y yo hoy no estemos solos en nuestra aflicción. Wow. Y me sorprende más aún cuando dice que un ángel llegó y le fortaleció. Qué lindo. Él pudo haber dicho, sáquenme de esta, pero Él no lo hizo. Sin embargo, el clamar postrado al Padre hizo que el Padre lo escuchara y le enviara fortaleza. Wow. Tal vez la prueba que tú estás pasando, el Señor no te la va a quitar, porque es necesario que tú pases por la prueba. Sin embargo, si tú clamas a Él, Él te va a fortalecer. Qué lindo. Yo no sé, pero esta parte a mí me mata, porque yo digo, Señor, esto me muestra que en medio de nuestro dolor, la oración es el arma más poderosa que tenemos. Yo no sé usted, pero cuando yo miro las escrituras, la oración está por todas partes. Wow. Mira, cuando estamos en Hechos, hay un grupo de personas encerrado en las casas orando, y es ahí donde llega el Espíritu Santo. Wow. El Espíritu Santo no iba a llegar si no había un grupo en unidad y orando al Padre. Después de ese mensaje salió un Pedro distinto. Tal vez esa noche de Getsemaní Pedro se quedó dormido, pero después de que él vio ese sacrificio, de que Jesús llevó toda su carga a la cruz del Calvario, en Hechos vemos a un Pedro fortalecido, wow, un hombre convencido, con un mensaje que alcanzó a miles. ¿Sabes por qué? Porque eso lo hace la oración y el Espíritu Santo. Qué lindo, ¿no? Cuando Pedro estaba en la cárcel, había un grupo de hermanos orando en las casas, clamando, y de repente un ángel llegó a la cárcel, despertó a Pedro y le dijo, sal. Yes. Yo no sé tú, vale, pero cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, ellos comenzaron a alabar el nombre de Dios y las cadenas fueron rotas. Wow. Yo no sé tú, pero cuando yo veo al mártir Esteban, que lo están lapidando, que lo están apedreando, él dijo, yo no estoy viendo las piedras, yo estoy viendo unos cielos abiertos. Viene. Yo no sé lo que tú estás viendo, pero hoy hay una iglesia encerrada en la casa orando. El Señor nos ha encerrado para orar. Por mucho tiempo nos quejamos que la iglesia estaba dormida, y hoy el Señor ha preparado el escenario perfecto para decirle a la iglesia, vayan a sus casas, restauren a su familia, porque un cuerpo no puede ser cuerpo si no está restaurado desde la raíz. Queremos un cambio, queremos ver algo diferente, tenemos que empezar por la casa. Y hoy tú y yo estamos en este lugar orando, clamando al Padre, porque ayuda viene del cielo. ¡Qué lindo! Hay un ángel que será enviado para fortalecerte en medio de tu prueba, en medio de tu angustia. Así que no temas, sigue orando. Yes. Mientras más fuerte sea la prueba, sigue orando, porque tu pronto auxilio está de camino. Dice la Escritura que Jesús, en agonía mental y emocional, Aleluya, el peso de la presión, el peso, la angustia, el dolor, la tensión por la dureza y la incredulidad de la gente, iba a ser primeramente rechazado por aquellos mismos, por su propia gente, la malicia del pueblo y de los líderes, la traición de Judas, la negación del mismo Pedro, pero sobre todo de que iba a estar en ese momento separado del mismo Padre. Te voy a decir algo. El ángel llegó y dice, ¿para qué? Para fortalecerlo.
El Espíritu Santo llegó a nuestras vidas para fortalecernos. En medio de la angustia, en medio del dolor, el Espíritu Santo está ahí en medio de nosotros para fortalecernos. Dice la Escritura que una vez esto pasó, Jesús se levanta. Y cuando Él se levanta, entonces Él ve a quién, a sus discípulos durmiendo. Y luego de estar durmiendo, entonces que empieza el proceso. Ahora yo quiero que tú te imagines esto. Dice la Escritura que en ese momento venía Judas caminando. Y viene Judas caminando con aquella multitud que lo iba a coger y lo iba a entregar. Yo me imagino, yo quiero que tú te imagines cómo Jesús tuvo que mirar a Judas. ¿Lo habrá mirado con rencor? ¿Lo habrá mirado con odio? Pues te vengo a decir que no. ¿Tú sabes cómo lo miró? Con amor. Con amor. Porque lo que hizo Judas no fue un acto, sí fue un acto de traición. Pero te voy a decir algo, era un acto que se tenía que cumplir para que tú y yo tuviéramos, ¿qué? Salvación. Ahora imagínate, sigue caminando y Jesús va preso por ahí. Y viene Pedro y empieza y lo niega. ¿Cómo habrá mirado Jesús a Pedro cuando lo negó? ¿Lo habrá mirado con rencor? ¿Lo habrá mirado como quien dice, estuviste conmigo, comiste conmigo, dormiste conmigo y ahora me niegas? No. Te voy a decir cómo lo miró. Lo miró con amor. ¿Por qué? Porque ese se iba a convertir en la persona que ella dijo, la persona que predicaría el primer mensaje y se convertiría en multitudes. ¿Tú sabes qué? Ahora imagínate la multitud. Está frente ahí con Pilato y con toda la multitud. Y la multitud que él hacía milagros, la multitud quien sanaba enfermos, estaba allí. ¿Cómo habrá mirado la multitud? ¿Sabes cómo la miró? Con amor también. ¿Por qué? Porque todo lo que iba a hacer, lo iba a hacer por ellos. Estaba Barrabás a su esquina. Y Barrabás, ¿cómo lo habrá mirado? Que era un criminal. ¿Sabes qué? Jesús tomó la posición de él. Lo miró con amor también. Porque Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Y esa era la segunda oportunidad. Cuando va de camino y está allí, van a crucificarlo. Tiene a dos criminales al lado. ¿Cómo los habrá mirado? ¿Sabe cómo los miró? Con amor. Por eso dio la vida por nosotros. Todo lo hizo por amor, por obediencia. Nosotros miramos a las personas que nos hacen daño con odio y rencor. El Señor nos enseña en esta escritura que nosotros tenemos que aprender a perdonar como Él perdonó mientras la gente lo latigaban, mientras pasaba el proceso más difícil de su vida. ¿Sabes qué? Él perdonó. ¿Y sabe lo que dijo allí? Dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque eso es en realidad, no sabíamos lo que estábamos haciendo. Si nosotros hubiéramos estado en aquel momento, probablemente también lo condenábamos. Esa es la realidad. Pero hemos aprendido que Él es el camino, la verdad y la vida. Aleluya. Qué lindo. Espíritu con espíritu vence. Si nosotros queremos vencer, nuestras armas no son carnales. Vamos a entrar en el espíritu. Vamos a alimentar el espíritu. Vamos a buscar a Dios en espíritu y en verdad. Vamos a, ¿sabe? Lo que nosotros alimentemos, eso es lo que va a salir a relucir. Y muchas veces nos alimentamos mucho de las cosas palpables y se nos olvida alimentar nuestro espíritu, que son nuestras verdaderas armas. Porque la palabra lo dice, nuestras luchas no son con carne ni sangre, sino contra huestes espirituales. Amén, amén. Nosotros queremos vencer, nosotros tenemos que entrar en el espíritu. Jesús pudo vencer porque Jesús estaba constantemente en oración y en el espíritu. La palabra de Dios dice en Filipenses 4, del 6 al 7, ora y ruega. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y renovará tus pensamientos en Cristo Jesús. Jeremías 29:12 dice, me invocarás, vendrás a mí y yo te oiré. Wow. El salmista dijo en el 145:8, cercano está Jehová a los que le invocan. Te pregunto en esta noche nuevamente, ¿qué estás haciendo en tu aflicción? Jesús tomó ese trago amargo para que tú y yo hoy tomemos bendiciones. Qué bello. Está de ti, ¿qué quieres hacer? Hoy nuestros hogares se han convertido en el Getsemaní. Amén. Hoy nuestros hogares, en el proceso que estamos pasando,
lo que estamos viviendo actualmente, estamos pasando el mismo proceso de que estamos rogándole al Padre, estamos clamándole al Padre que esté con nosotros, que necesitamos depender de Él en todo momento, porque no sabemos lo que va a pasar. Pero te vengo a dar una buena noticia. En medio de tu clamor, en medio de tu sufrimiento, el Padre envía un ángel para fortalecerte y se llama el Espíritu Santo. Amén. Es cuando tú clames al Espíritu Santo que las cosas en tu hogar comenzarán a cambiar. Es cuando tú clames al Espíritu Santo que tu matrimonio va a cambiar. Es cuando tú clames al Espíritu Santo que tus hijos llegarán a los pies de Cristo. Es cuando tú clames al Espíritu Santo que de lo que tú estás viendo es imposible, pero para el Espíritu Santo y para Dios todo es posible. Este lugar del Monte de los Olivos también se le conoce por muchos como la prensa de aceite. Wow. Y yo siempre he dicho que cuando a nosotros se nos exprime, nosotros comenzamos a botar lo mejor de nosotros. Qué lindo. Ciertamente nosotros tal vez hoy estamos en esa prensa. Y esa prensa lo único que quiere hacer es sacar nuestro aceite, sacar nuestra mejor oración, sacar nuestra mejor adoración. ¿Sabes por qué? Porque ante este Getsemaní nosotros podemos hacer dos cosas. O nos quedamos dormidos de la tristeza, o oramos. No hay nada más. O nos quedamos dormidos de la tristeza, porque cuando uno está en tristezas profundas, el cansancio te vence. Tú puedes hacer eso. O tú puedes hacer lo que Jesús hizo, que fue orar. Orar. Este momento está sacando lo mejor de nosotros como iglesia. El mundo que está allá afuera tiene los ojos puestos en nosotros. El mundo que está allá afuera que no conoce de Jesús nos está mirando. Nosotros a diario recibimos alrededor de 10 o 15 llamadas o mensajes de personas que sin cuestionar quieren aceptar a Jesús. El mundo nos está mirando y este es el momento para nosotros sacar lo mejor de nosotros, para cuando salgamos afuera podamos ser esa luz en medio de todas esas tinieblas que hay allá afuera. Hay gente que se está suicidando, hay gente que está muriendo, hay gente que se está cuestionando dónde está Dios, aún gente de la fe. Y este es el momento para nosotros salir y decir, aquí hay una iglesia. Dios está en el mismo lugar. Lo que tienes que hacer es buscarle en espíritu y en verdad. Qué lindo. Ora. No importa la situación, ora, iglesia. Vamos a salir de esta y vamos a salir allá afuera a darle vida a todas esas personas que están en angustia y sin esperanza. El gran avivamiento que estamos esperando, yo estoy segura que se va a levantar después de esto. ¿Sabes por qué? Porque vamos a tener una iglesia fortalecida. Porque vamos a tener unos hijos llenos de espíritu. Yes. Para que cuando salgamos allá afuera podamos hacer como ese primer mensaje que dio Pedro. Y que las personas corran a los pies de Cristo. Qué lindo. Vamos a arrebatarle al enemigo todas esas almas que él quiere robarse. Porque no le pertenecen a él. Le pertenecen a nuestro Dios. Y por eso fue que él envió a Jesucristo a que muriera en la cruz del Calvario por tu pecado y por mi pecado, para que nosotros podamos ser reconciliados con Él y podamos morar donde Él está. Yo me imagino a Dios diciendo, wow, este Satanás me quiere robar la obra que yo creé. Ellos son mi obra, ellos me pertenecen. Y Dios hizo lo que fuera necesario. Dijo, ¿sabes qué? Yo voy a ir por ellos, porque ellos me pertenecen. Y este es el mensaje que quiero llevarte en esta noche. ¿Dónde está tu fe? ¿Qué estás haciendo en tu Getsemaní? ¿Qué vas a hacer cuando salgas por esa puerta? No es posible que almas se vayan a diario al infierno porque no han conocido a Jesús ni han escuchado de Jesús. La palabra dice que mientras la iglesia esté aquí, su espíritu va a estar para fortalecernos y para que las puertas del infierno no prevalezcan en contra de nosotros. Vamos a buscar lo que le pertenece a nuestro Padre. Vamos a salir victoriosos. Yo sé que va a haber un avivamiento como nunca antes.
pero solo si salimos aprobados. No es salir de la prueba, Wow. es salir aprobado. Es por eso que es importante que en medio de la prueba le digas al Señor, fortaléceme. Aprendí de esto de un mentor, amigo mío, Pastor Alexander Vázquez, que dijo: no es cómo comienzas la carrera, sino cómo la terminas. Amén. Si Jesús oró, yo tengo que orar. Si Jesús clamó, yo tengo que clamar. Si Jesús ayunó, yo tengo que ayunar. Si Jesús dependió del Padre, yo tengo que depender del Padre. So, en esta noche, si tú tienes cualquier petición, vamos a hacer una vigilia de oración. Amén. Una vez terminemos esto, quiero que nos escribas tu petición al evangelista Carlos Vale, Matrimonios Unidos por el Evangelio o Calorín Barreto. Y allí vamos a estar contestando todas las peticiones. Estaremos orando por cada una de ellas. Y si alguno quiere reconciliarse con el Señor, por favor escríbanos, que queremos orar por usted. Amén. Queremos clamar por usted. Queremos celebrar con usted de que ha venido a los pies de Cristo. ¿Qué le puedo decir? La bendición de estar con Cristo es más de lo que usted se imagina. Esto no es solamente una pasión, esto se llama una relación. ¿Algo más que quieras decir, no? Lo mejor está por venir. Esta aflicción no se compara con el peso de gloria tan grande que se aproxima. Así que en esta noche, cuando el miedo, la angustia, la ansiedad, todo eso quiera apoderarse de ti, ora. Ora, porque el Señor pasó la noche más fea para que hoy tú y yo podamos tener compañía y no estar solo. Tú no estás solo, Él está contigo. Su Espíritu Santo estará todos los días con nosotros hasta el fin. Abrázate de sus promesas, cree en lo que Él dijo y deja que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, te abrace en esta noche. Una vez más, como les dije, evangelista Carlos Vale, Matrimonios Unidos por el Evangelio y Caroline Barreto. Nos puedes escribir por Messenger y allí las vamos a estar escribiendo. También, como en 5, 10, 15 minutos, vamos a hacer un post donde estaremos diciendo que estaremos empezando la vigilia de oración para poder orar por usted. Y ahí nos pueden escribir la petición. También, bueno, será hasta la próxima. Esperamos que lo que Dios puso en nuestro corazón haya sido de bendición a sus vidas. Le esperamos, por favor, conéctese, que Dios tiene una palabra, por lo menos yo diría 2 veces o 3 veces a la semana, si será de bendición a sus vidas. Les amamos y les bendecimos. Será hasta la próxima.